Bienvenida, sonríale, dígale, Cristo te ama. ¿Cuántos se sienten amados por Jesús? Yo te voy a volver a preguntar, ¿cuántos nos sentimos amados por Jesús? Dígale al que está a su lado, el amor de Jesús no tiene precio. Su presencia no tiene precio, amén. Quiero darle las gracias a las personas que nos miran a través de la página de Facebook y que nos escuchan a través de la radio. Nuestro hermano Daniel, demos un fuerte aplauso. Bendecimos nuestras coberturas y tomamos esos mantos poderosos, amén. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido con ganas de irnos de la iglesia? Santo. ¡Qué montón! ¡Qué montón! Dense un aplauso por honesto. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Lucas, capítulo 15, verso 18. Una historia muy conocida, pero solo vamos a utilizar este versículo para poder introducirnos en lo que el Espíritu Santo quiere. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice así: me levantaré. Escuche cómo comienza. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Cuántos de aquí hemos pecado? El pecado es la causa principal para que los cristianos se vayan de la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Bregamos y bregamos con alguna situación que sabemos que a Dios no lo agrada, y viene el diablo y nos acusa. ¿Aló? Sabemos que algo está mal y tomamos como alternativa irnos de la iglesia. Dígale al que está a su lado, esa no es ninguna alternativa. Tenemos que levantarnos, amén. Mire lo que este hombre hizo. Dice: me levantaré. Amén. ¿Por qué? Porque había fallado. Se había ido de su casa, se había ido de su padre, le había pedido su herencia y se fue. Y estando en el mundo, perdió todo lo que su padre le había dado. Dígale al que está a su lado: si tú te vas de la iglesia, vuelva a decir, si tú te vas de la iglesia, pierdes todo lo que Dios te ha dado. Toda esa paz, toda esa tranquilidad, ese entendimiento, esa sabiduría. ¿Y sabe lo que es más tremendo? Que muchos nos hemos ido de la iglesia estando de cuerpo presente aquí. Nuestro cuerpo está aquí, pero el pecado o el error que hemos cometido nos está hablando constantemente. Y muchas veces te habla a través del hermano que tienes a tu lado. Muchas veces te va a hablar a través de tu pastor, que te va a apachacar y achacar en las prédicas. Y muchas veces va a estar en tu casa, con tu familia. Te va a decir: ¿qué vas a hacer a la iglesia si seguís siendo igual? Dígale al que está a su lado: esa voz no es de Dios, es del diablo. El único que te acusa es el diablo. No voy a voltear a ver a su lado. Amén. No va a voltear a ver a su lado. Esa persona que usted tiene a su lado no es el diablo. Amén. Que puede estar enchamucado, pues tal vez, pero no es el diablo. Usted es libre, amén. Usted es hijo de Dios. Usted está en el mejor lugar, amén. ¿Y por qué se quiere ir? Me dijeron que se querían ir. ¿Cuántos hemos recibido milagros aquí? Bendiciones. Estamos en un lugar correcto, amén. Pero a causa de un error muchas veces no queremos ir. ¿Cuántos tenemos el error de pensar que nadie nos quiere en este lugar?
Aló. Y me escucharon. ¿Cuántos tenemos el error de pensar que nadie nos quiere en este lugar? Que tu hermano no te quiere, que tu hermano es hipócrita, y un sinnúmero de calificativos que le damos a las personas. Yo he llegado a entender algo: el ser humano no perdona no porque no ame, sino porque es orgulloso. Es orgulloso, y el orgullo no te permite perdonar, no te permite reconocer tu error. El orgulloso, para la persona orgullosa, todo el mundo está mal menos él. Defendemos una postura no desde el evangelio, sino desde el orgullo. ¿Quién sos vos para decirme algo? No te metas en mi vida. Eso es orgullo. En no reconocer los procesos de Dios también es orgullo. Amén. Dale un aplauso a Dios, pues. ¿Cómo se llama lo que el Espíritu Santo te va a hablar hoy? Levántate de tu error. ¿Cuántos aquí fallamos? El problema no es fallar, el problema es no levantarse del error. Muchos entregan sus cargos en las iglesias porque cometieron un error y se sienten indignos de seguir sirviéndole a Dios. Pedro falló, amén. Nunca dejó de servir. Pablo falló, amén. Nunca dejó de servir. Y nosotros, en el primer error que cometemos, no es solamente dejamos de servir, sino que nos vamos. ¿Aló? Una de las estrategias del enemigo es usar tu error en contra tuya, hacerte sentir culpable para que no sigas. Diga conmigo: todo espíritu de culpabilidad se va a la cruz del Calvario. Vámonos al libro de Mateo capítulo 26, verso 69. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo primero que hace tu error es alejarte de Cristo. Y lo segundo que pasa es que el diablo manda a alguien a hacerte sentir mal. Volvamos a leer. Pedro estaba sentado, ¿a dónde? Fuera, lejos de Jesús. ¿Quién llegó? Mire lo que dice el verso 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no lo conozco. El diablo es especialista en alejarte a través de tu error, porque Pedro había cometido un error. Jesús le dijo: Pedro, ora para que no entres en tentación, y Pedrito se acostó a dormir. Amén. Luego Pedro lo siguió de lejos porque se sentía con miedo y se sentía culpable. Y lo primero que el diablo le hizo fue recordarle o decirle: tú lo seguías. Así como cuando en tu casa te dicen y decís que sos cristiano y oíste cómo hablas. A nada vas a la iglesia. De desodorante tenés la Biblia. ¿Ya ha pasado? Eso es lo primero que el diablo hace cuando nosotros nos equivocamos: acusarnos. Dile al que está a tu lado: entre más lejos estés de Jesús, más lo negarás. ¿Cómo así, pastor? Con tus actitudes. Entre más nos alejamos del Señor. Ahora ponte a pensar por un momento: ¿cuántos de nosotros estamos aquí, pero estamos lejos de Él?
nos hemos encontrado con Él, pero no hemos sido transformados y seguimos cometiendo errores. Y tal vez tú piensas que tu hermano te critica, te señala, te juzga, pero Jesús nunca lo hace. Amén. Amén. Dale un aplauso a Él entonces. Verso 71, hijo. 7:1. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Siguiente, hijo. Pero él lo negó otra vez con juramento: no conozco. Siguiente, hijo. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar. Dígale al que está a tu lado: cuando tú estás sellado por el Espíritu Santo, no lo vas a poder negar, porque te vas a distinguir. Amén. Porque tú hablas bendición. Amén. Ahora yo te pregunto a ti y me pregunto a mí: ¿qué dirá Arizona de mí cuando yo hablo? Aló. Pregúntale al que está a su lado: ¿qué dice tu familia cuando tú hablas? Porque Pedro lo negó, amén, pero su hablar, ¿por qué será que el hablar de Pedro lo distinguió? Muy sencillo, porque la Biblia a mí me enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por más que tú niegues a Jesús, pero si lo has recibido y tienes palabra en su corazón, tu espíritu nunca lo podrá negar. Es por eso es que muchos se van, pero regresan, porque sienten la necesidad de seguir hablando, de seguir ministrando, de seguir escuchando la voz del Padre. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Verso 74, hijo. Mire lo que dice 74. Entonces él comenzó. ¿Quién era ese? Tremendo Pedro, ¿verdad? ¿Qué empezó a hacer? ¿Será que nosotros somos iguales? Mire, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, pregúntale al que está a tu lado: ¿cuántas veces te ha cantado el gallo, hermano? ¿Cuántas veces? Ahora, yo quiero que tú notes algo. Pedro, a medida se caía cada vez que lo negaba, o se tropezaba cuando negaba a Jesús, sus acciones comenzaron a ser peor. Primero comenzó negándolo, amén. Luego juró que no lo conocía y terminó maldiciendo. Cada vez que nosotros nos alejamos de Jesús por algún error que cometemos, nuestra situación viene a ser peor. Por eso hoy en día tenemos gente en la iglesia alabando a Dios, pero maldiciendo al pueblo, con lo que habla, con lo que dice, con lo que critica, con lo que señala. Porque cada error que comete lo aleja, y ya no solo niega a Jesús, ya no solo jura en vano, sino que ahora maldice. No vaya a voltear a ver a su lado. ¿Conoces tú algún cristiano así? Yo sí conozco un montón. Hasta pastores conozco así, que se paran a un púlpito a condenar al pueblo. No hablan de amor, sino de condenación, de muerte, de destrucción, de enfermedad, de miseria.
Y nosotros los pastores no estamos para eso. Estamos para amar, para perdonar, para enseñar, para bendecir, para liberar, para sanar, para prosperar. Amén. Ahora, pregúntale al que está a tu lado, pero muy suavecito: ¿tú para qué estás? ¿Para qué estás tú aquí? ¿Tú te has preguntado por qué yo estoy aquí? Si bien es cierto, el propósito de todos es ser salvo, amén, amén, pero ese es el comienzo. Yo llegué a una iglesia como usted llegó porque quería ser salvo. ¿Cómo estás? Quería ser salvo, pero míreme dónde estoy. Te voy a hacer una pregunta: ¿dónde crees tú que vas a terminar? Porque tú no naciste para estar sentado ahí. Ninguno. Por más errores que cometí yo, lo negué, amén, pero volví en sí. Amén. Dígale al que está a su lado: Dios te va a sorprender, porque te va a usar. Dígale, amén. Aunque el que está a tu lado no lo cree, pero yo sí lo creo. Yo sé que Dios lo va a usar. Amén. Mire lo que dice el verso. Déjamelo ahí. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó. Pero eso no se quedó ahí. Mire lo que dice el verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, amén, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué hizo? Aquí podemos ver cómo Satanás, escuche bien, llevó a Pedro de un negar a una amargura. ¿Cuántos cristianos hoy en día están sirviendo a Dios con amargura de corazón? No se ríen de la presencia de Dios, sino de las chabacanadas que de repente escuchas por ahí. No puede llorar delante de la presencia de Dios, pero que no mire una novela que le mataron al artista favorito porque son chietas. Aquí hay cristianos que han llorado más por la película de Titanic al final. Vieja malvada, que yo no sé por qué dejó hogar al muchacho. Mala vieja, ya tenía otro. Que por la presencia de Dios. Corazones cauterizados porque cometieron un error, pero gracias a Él tenemos un Dios que no nos juzga. Dile al que está a tu lado: tú tienes un Dios de oportunidades. Vuélvaselo a decir: tienes un Dios de oportunidades. Ahora, míralo, mira la cara de tu hermano, a ver si le miras alguna amargura. Le digo algo. Yo aquí conozco gente, aquí donde estamos, que nunca le he visto reír. Y tengo 5 años de estar en Arizona. Jamás le he visto reír. He visto pero no reírse libremente. Lástima que no vino Nicole para contarle un chiste. Nicole se ríe libremente. Amén. Ella no tiene problema en reírse. Pero ¿sabe qué? El amargado la critica. El amargado no le gusta ver que usted se ríe. Pareces tonto, vos de todo te reís. Esa es una señal de amargura. ¿Ha escuchado usted personas así? ¿Qué provocó la amargura de Pedro? Muchas veces nosotros pensamos que Pedro se amargó porque le dolió haber negado a Jesús. Amén. Vámonos al libro de Juan, capítulo 20, verso 1, hijo.
Mira lo que provoca un error en nuestras vidas. Muchas veces provoca amargura, pero tiene consecuencias más grandes todavía que un simple lloro. Mire, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Siguiente, hijo. Entonces corrió. ¿A dónde fue? Mire que ya no se llama Pedro allí. Cuando tú te amargas, pierdes el nombre que Dios te ha dado. Cuando tú te alejas de Él, pierdes tu nombre. Ya no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, el nombre original con que Jesús lo encontró. Amén. Mire, Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Siguiente. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Siguiente. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Dígale al que está a su lado: entre más ames a Jesús, más rápido lo vas a buscar. Y eran de la misma edad, Juan y Pedro, y los dos tenían buen cuerpo porque no eran gorditos, eran pescadores. ¿Te ha visto esas personas que andan canaleteando ahí? El cuerpo que tienen. A las mujeres sí lo han visto. Ve, pícaras viejas. Dice, siguiente, hijo. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Siguiente. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Siguiente, hijo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Siguiente. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Siguiente, hijo. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Siguiente. Y volvieron los discípulos. ¿Cuántos sabemos que Cristo ya resucitó? Volver a preguntar, ¿cuántos de nosotros ya sabemos que Cristo resucitó? Pedro y Juan se dieron cuenta que ya había resucitado. Amén. Pero ¿quién fue el único que creyó? Solo Juan. Pedro no. Y lejos de ir y hablar de que Cristo había resucitado, se fueron para su casa. Cuando tú cometes un error y el diablo te acusa, amén, el primer síntoma que tú tienes es que no le hablas a nadie de Cristo. ¿Usted quiere conocer una persona que no ama a Jesús? ¿Cuántos quieren conocer una persona que no ama a Jesús? Escuche de qué habla. Cuando usted ama a Jesús es una pasión el estar hablando de Él. Y en cualquier plática lo mete. Así como cuando te enamoras y le cuentas a tu amiguis de tu nuevo novio, no paras a hablar de él. Las mujeres se identifican, ¿verdad? No paras de hablar de él. No paras de subir fotos con él. Y no está malo, porque lo amas, amén. Amén. Por lo menos en teoría lo amas, amén. Bueno, dale un aplauso a Dios. Pedro supo que Jesús resucitó, pero no se levantó, sino siguió postrado, tirado, es decir,
no se levantó a pesar de que sabía que Jesús había resucitado. Y mire el siguiente capítulo 21, verso 1. No solo Pedro no hizo nada. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el del Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Siguiente. Simón Pedro le dijo: voy a evangelizar. ¿Qué le dijo Simón? ¿Qué le dijo Simón? ¿Voy a qué? Ellos sabían que Jesús había resucitado, amén. Amén. ¿Por qué no estaban haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran? Ir y predicar el evangelio. Amén. Jesús les había dicho: yo voy a resucitar. Ellos sabían que ya había resucitado, pero no estaban haciendo nada de lo que les dijo. Y ese es el reflejo de un cristiano cuando se siente culpable. Y lo más tremendo, que este cristiano envuelve a otros también. Mire lo que dice ahí: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ese es otro síntoma de un cristiano que está en la iglesia pero nunca trae a nadie a la iglesia. Es porque hay algún problemita ahí en su corazón. ¿Aló? Fueron a pescar, amén. En lo espiritual, ¿qué es pescar? Evangelizar. Pero no convencen ni al perro. ¿Por qué, pastor? Porque se sienten culpables de algo en su corazón. Tal vez hablaron de alguien, no sé. Tal vez jugaron la loto, qué sé yo. Y eso te hace sentir culpable, y eso calla tu boca. Y aunque la abras, ese pecado no te hace ser productivo. ¿Aló? Dígale al que está a su lado: hermano, no están hablando de usted, dígale. Dígale a él. No se lo dicen a usted, dígale. Siga, hijo. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Siguiente. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no hay nada. Se parece como cuando la mujer está enojada en la casa, ¿va? No hizo comida. 6. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Siguiente, hijo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Estaba sin cobertura el hombre. Cuando tú dejas de servir, tus vestiduras espirituales te son despojadas. ¿Recuerdan la escritura que dicen: despojándose del viejo hombre y vestidos del nuevo? Cuando tú dejas de servir, cuando tú te alejas, cuando tú te autocondenas, pierdes tus vestiduras espirituales y estás expuesto a que el diablo te destruya. Amén. Dígale al que está a su lado: gloria a Dios, hermano, que nosotros tenemos vestidos. Amén. Dale un aplauso a Dios, pues.
Pedro no solo estaba desanimado, sin ganas de levantarse, sino que en su desánimo arrastró a otros. ¿Aló? Muchas veces cuando tú te desanimas te llevas de encuentro a otros. Imagínese un líder de grupo desanimado, enseñando. Una vez me tocó un líder que me discipuló a mí y me dijo esto: miren, la verdad, yo no sé ni qué vengo a hacer aquí, porque yo no quiero enseñar. ¿Cómo se sentiría usted escuchando a alguien así? Usted viene motivado, usted viene al 100 y él se para a decirle: yo no quiero enseñar, yo vengo porque me mandaron. Te desanima, ¿verdad? ¿Verdad que te desanima? Dígale que está a su lado: levántate. Levántate, dígale. Cristo te necesita. Amén. Esta es la condición de algunos servidores de hoy en día, que fallamos y eso nos hace volver al desánimo. Estamos en la iglesia, servimos a la iglesia, pero no producimos nada. Voy a volver a decir: estamos en la iglesia, servimos en la iglesia, pero no producimos nada. Mire lo que dice Juan 21:3. Juan 21:3, el mismo capítulo. Es el 3 de ahí. Verso 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche, pregúntele al que está a su lado: ¿qué tan productivos eres en la iglesia? ¿Qué produce en la iglesia, hermano? Pregúntele. Tenemos que ser productivos, amén. Todo servidor del Señor, todos nosotros cometemos errores. ¿Aló? ¿Quién no ha cometido error aquí? Que me levante la mano, por favor. Me iba a levantar la mano. ¿Cuántos hemos cometido errores? Levante la mano. Todos, amén. Voltea a ver a que tiene a su lado y digo: no me juzgues. No me juzgues, dígale. No me juzgues. Sí, es que agarramos la piedra y nosotros estamos igual. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que tiene un catálogo para medir cuál pecado es más grande. Y en la Biblia nos enseña que pecado es pecado, porque la paga del pecado es... No hay pecado pequeño y no hay pecado grande. Tanto peca como el que se acostó con la mujer del prójimo, como el que habló del que se acostó con ella. A veces nosotros pensamos que no pecamos, porque solo nos enfocamos en cosas que hacemos, que para nosotros son pecados. Proverbios 24:16, hijo. Espérame. Te voy a dar ejemplos de hombres que fallaron y al final se levantaron y siguieron sirviendo a Dios. Éxodo 2:11. Te voy a hablar un poquito de Moisés. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Siguiente. Entonces miró a todas partes
Y viendo que no parecía nadie, que no aparecía nadie, mató, se lo echó al pico, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Siguiente, hijo. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo aquel que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Siguiente. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido. Siguiente, hijo. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró. Cuando tú señalas a alguien espiritualmente, lo matas y le das derecho a Satanás que te persiga para matarte. ¿Lo repito o quedó claro? ¿Lo repito o quedó claro? ¿Por qué Faraón lo persiguió? Porque él mató a alguien. ¿Cuántas personas hemos nosotros sacado de las iglesias y le hemos dado una muerte espiritual porque se fueron de la iglesia y pensamos que no va a ser descubierto por Dios? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de... ¿Sabe lo que significa Madián? Lucha, amargura, condenación. Eso significa Madián. Cuando Moisés se dio cuenta del error que había cometido, dijo: me voy. Y se introdujo a su amargura espiritual, porque se alejó. Amén. Dígale al que está a su lado: no importa el error, dígale, no te alejes. No te alejes. La pregunta es: ¿logró Moisés servir a Dios? ¿Aló? ¿Se levantó Moisés de su error y sirvió a Dios? ¿Se levantó Moisés de su error y sirvió a Dios? Dígale ahora al que está a su lado: ¿qué esperas tú? Muchos se están autocondenando y por eso no quieren servir a Dios. Muchos están diciendo: no, yo no estoy bien, ¿para qué me voy a bautizar? ¿Para qué voy a...? No, pastor, no me ponga de líder, yo estoy mal. No me ponga a predicar en las madrugadas, pastor, yo estoy mal. Te estás autocondenando. Le estás diciendo a Dios: te estás alejando. Dios no se aleja de ti, amén. Pero nosotros muchas veces sí, porque nos autojuzgamos, nos autocriticamos. Está bien que tú te analices, pero para cambiar, no para alejarte de Dios. ¿Aló? Dígale que está a su lado: no te alejes de Dios. Vuélvale a decir, pero dígale como que usted no se ha alejado. No te alejes de Dios, dígale. No importa tu condición. Lo que tienes que hacer es enmendar tu caminar. Dios no te desprecia. ¿Usted cree que yo merezco estar aquí parado? No. ¿Usted cree que yo merezco todas las bendiciones que Dios me da? No. ¿Y usted las merece? ¿Por qué Dios se las da entonces? ¿Por qué se las da? Dígale al que está a su lado: porque tenemos un Dios de amor. Te voy a dar otro ejemplo. Segunda de Samuel 11:1.
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Siguiente. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Siguiente. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Siguiente. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Siguiente, hijo. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, segunda de Samuel 12:1, hijo. Mire, Jehová envió a Natán a David, y viendo él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Siguiente. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Siguiente. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno. Siguiente, hijo. Y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Siguiente. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá. Y esto, si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Siguiente. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿De quién estamos hablando ahí? Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Planchó o no planchó David? ¿Cometió o no cometió un error David? ¿Y por qué Dios lo llama? Que él era un hombre conforme a su corazón. Dígale al que está a su lado: no estás exento a cometer errores. Dígale: bájese de esa nube, hermano. Bájese de esa nube, ponga los pies en la tierra. Dígale que tarde o temprano va a cometer un error. Hay un dicho que más rápido cae un hablador. Muchos aquí pensamos que no vamos a fallarle al Señor, y no es verdad. A veces con un solo pensamiento le fallamos y nos sentimos indignos, y le entrego el grupo porque es que yo ando mal. ¿Para qué vengo a orar si de todas maneras metí las patas? ¿Sabe que me llamó la atención
Bueno, el verso 4, creo que es el 4. No, más atrás. 12:4. Mire lo que dice ahí. Y vino un hombre de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. ¿Sabe qué es eso? David proveyendo para su propia carne. Eso significa eso. Acariciamos el pecado, cometemos el error y nos autodescalificamos por eso. ¿Cuántas tentaciones se te presentan a ti a diario? Pero tenemos que entender que ninguno de nosotros está exento a fallar a Dios. Pero también tenemos que entender que Dios nos levanta de toda caída. Yo dije, Dios te levanta de toda caída. Mire lo que dice Proverbios 24:16. Porque siete veces y vuelve. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuántas veces te has caído y sigues acostado? Sigues tirado en el suelo donde el diablo te quiere tener, porque te autocondenas, te autojuzgas. 7 veces cae el justo y vuelve. Dígale al que está a su lado, si fallaste, dígale, no esperes que el pastor te levante, levántate solo. ¿Cómo se levanta el justo? ¿Qué dice ahí? Léalo bien. Porque 7 veces cae el justo. No, y el líder lo levanta. No dice así. ¿Quién lo levanta? Tienes que restablecer tu relación con Dios. No estés esperando que alguien te vaya a visitar a la casa. Muchos estamos esperando que Dios nos vaya a hablar a la casa. Y el veces el quien llega a hablarte es el diablo a través de las enfermedades, porque no te quieres levantar. Llega la pobreza, llegan los pleitos, y tú sigues esperando que alguien te vaya a levantar cuando es tu deber levantarte solo. Ahí no dice que Dios lo levanta. Y muchas veces nosotros maldecimos esa palabra. Hablamos mal de ella, decimos 7 veces cae el justo, pero de todas esas la recogerá Jehová. Ahí no dice eso. ¿Verdad que no dice eso? ¿Quién te levanta? Estamos tan acostumbrados a que llegue un siervo de Dios a levantarte, que hay algunos que ni la alarma lo levanta para orar. Tú tienes que levantarte. Cometiste el error. Por eso el Padre dice esto: ven, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, lo volveré blanco. Pero ¿cuál es la condición? Ven. Dígale que está a su lado, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? Hay algunos cristianos que se están pudriendo, Jonathan, por un error que cometieron, por un error. ¿Cómo lograr levantarnos? Volvamos a Lucas 15:11, hijo. ¿Cuántos están aprendiendo? Mire lo que dice Lucas 15:11. También dijo: un hombre tenía
2 hijos. Diga conmigo, uno de esos 2 hijos soy yo. Dios tiene 2 tipos de hijos, amén. Amén. El obediente y el desobediente. Diga conmigo, el maduro y el inmaduro. No tiene más. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Siguiente hijo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició viviendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó. Aquí podemos ver que nosotros caemos por inmaduros. El mayor representa a alguien maduro y el menor representa al hijo inmaduro. Nosotros fallamos por inmadurez espiritual. Llega alguien a criticarte o a insultarte, llegó a tus oídos y tú vas a reclamarle. Amén. Inmaduro. ¿Aló? Yo dije, llegó a tus oídos que alguien habló de ti y tú lo primero que haces es ir y reclamarle. Inmaduro. Estás malgastando tus bienes. ¿Aló? ¿Aló? Si están aquí, ¿verdad? Usted puede medir su madurez. Dice la Biblia que sin dinero, amén. ¿Cuántos compramos sin dinero? Dice la Biblia que Él suplirá todas mis necesidades. Amén. Amén. ¿Cuántos creemos esa palabra? Pero ¿cuántos la vivimos? Yo la vivo. Se lo aseguro. Yo se lo aseguro. Yo soy testimonio de esa palabra. Él suple mis necesidades y que yo sin dinero compro. Se lo aseguro. Yo no sé usted. ¿Por qué nosotros no logramos encalzar esas promesas? Por inmadurez espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque no las creemos. Aquí las repetimos, aquí se te enseñan, pero sales afuera y el diablo te dice: no vas a poder pagar la luz. Ay, sí, no tengo cómo pagar la luz. Inmadurez. Todos pasamos ese proceso de inmadurez, amén. Yo lo pasé. Ok, sigamos, hijo. 15:15. También yo quiero que usted note que en esos versículos Dios te va a enviar, cuando tú te alejas, Dios te envía un problema para que tú recapacites. Aquel hombre malgastó todo lo que tenía, amén. Y Dios mandó una hambruna, una necesidad, para que él vuelva a redil. Mire lo que dice el 15:15. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero mira cómo Dios tiene maneras de hacernos reaccionar en la vida. Cuando tú estás marcado por Dios y andas afuera, Él va a cerrar todas las puertas económicas para que tú regreses.
Este hombre tenía deseo de comer lo que los cerdos comían y nadie le daba. ¿Te ha pasado? A mí me pasó. Se me cerraron todas las puertas. Hasta Estados Unidos fui a dar. Hasta allá anduve 3 meses allá sin mi familia. ¿Han escuchado el Chavo del 8 que dice: y vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas y con el hocico? Así regresé yo. Así regresé. Sin nada. Porque las puertas se me habían cerrado. ¿Aló? Si las puertas se te han cerrado, Dios te está llamando. Ok. 17, hijo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Siguiente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siguiente. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Siguiente, hijo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Siguiente, hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado. ¿Cuántos se sienten así? Cometimos un error y ya sentimos que ya no somos hijos. Ya no. Nos autodescalificamos. Ahora, ¿qué debemos de hacer para levantarnos? Lo mismo que este hombre hizo. Aquí podemos ver la actitud o la palabra hecha viva, es decir, lo pensó, lo supo y lo hizo. Primero, reconoció que estaba en un error. Y eso usted lo puede ver cuando dice: volvió en sí. Ey, fallé. Cometí un error. ¿Aló? Dígale al que está a su lado: hermano, dígale: hermano, tú no ocupas que nadie te diga qué error cometiste, porque tú lo sabes. Usted lo sabe. A veces estamos con todas las puertas cerradas y esperamos que alguien llegue a decirnos por qué, cuando estamos conscientes que fallamos y no volvemos en sí. Seguimos dormidos esperando a ver qué Dios va a hacer. Mientras tú no vuelvas en sí, ninguna puerta se te va a abrir. Ninguna. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que fallamos. Amén. Lo segundo, reconoció, que sirviendo a Dios, todas sus necesidades estaban suplidas. Fue cuando él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? ¿Qué significa eso? Dígale que está a su lado: tu trabajo en la iglesia, Dios te lo paga. La bendición no es otra cosa que el pago de tu servicio en la iglesia. Por eso hoy en día tenemos muchos cristianos carentes de bendición, porque no sirven. No sirven. Somos buenos para confesar: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
pero hay condiciones y Jesús lo dijo muy claro: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas. Yo lo creo y yo lo vivo. Dígale al que está a su lado: trabaje, papito. Trabaje, diga. ¿Cuántos quieren que Dios les solucione su problema? Yo dije que ¿cuántos quieren que Dios les solucione su problema? Entonces dígale al que está a su lado: no seas como el leproso malagradecido. Él sanó 10, pero solo uno regresó. Y dicho sea de paso, le fueron resueltos todos sus problemas, porque Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde pues están los otros 9? Y él le dijo: solo este samaritano vino a darle la gloria a Dios. Levántate, tu fe. Quiere decir que los otros volvieron a tener necesidad, volvieron a estar enfermos, ¿o no? Y ese es el problema también. Muchos cristianos resuelven su problema y se van, y allá cuando les vuelve a caer lepra espiritual, regresan. Gracias a Dios tenemos un Dios misericordioso, y eso también yo lo vivo. Amén. Número 3, se levantó. Se levantó, fue, habló al Padre, reconoció su pecado, no se quedó esperando. Y el problema de hoy en día también es que hay muchos cristianos que saben que están mal, pero no buscan la misericordia de Dios. No la busca, sigue ahí. Hijo, denle más adelante. Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué vas a esperar que otro te levante? Ay, es que el pastor no me visita. Ya se olvidó de mí. Ya ni me saluda en la calle. Tú tienes que levantarte. Dígale que está a su lado: no sea haragán, hermano. Levántese solo. ¿Acaso nosotros los hombres, cuando se caen nuestros hijos varones, no le decimos: levántese que usted es macho? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hay un montón de machos que nunca se levantan. Siguen cometiendo el mismo error y no se levantan. Dígale al que está a su lado: te están hablando. Y no es el pastor el que te está hablando. Amén. Dale un aplauso a Dios. Lucas 15:22, hijo. Y con esto vamos a cerrar. Estas 3 llaves hacen que tú te levantes. Primero, reconocer tu error. Luego, reconoció que sirviendo a Dios sus necesidades estaban resueltas. Y 3, se levantó. Mire lo que pasó cuando este hombre hizo eso. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Siguiente. Y traer el becerro gordo, no me voltee a ver a mí, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Mira el 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había y ha hallado. Y comenzaron. ¿Entiendes eso?
que con reconocer un error y volver, se abren los cielos arriba. ¿Tú estás entendiendo eso? Él vino, volvió en sí, dijo: hey, planché, voy a la casa, regreso a la iglesia, porque ahí hay sustento para mí. Y número 3, se levantó, fue y reconoció su error. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado, pero él siempre estuvo esperando a ese hijo. Él nunca dejó de verlo como hijo. Tú eres el que dejas de sentirte hijo, pero para él tú sigues siendo hijo. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos y reconocer el error. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo solo sé. Ponte de pie. Y este llamado que yo voy a hacer no es para todos.